Esta semana en nuestra Ex Belleza Ex Latinex queremos saber qué opinión política tienen algunos de nuestros concursantes sobre sus países. Pero antes de nada, conozcamos a nuestros participantes. Entonces comencemos con las preguntas. Primera pregunta, ¿qué puedes decirnos acerca del cambio político de tu país en el siglo pasado? Con el Plan de San Luis Potosí de Francisco Madero, México tomó el primer paso a la democracia con la promesa de la democracia, el federalismo, reformas y derechos humanos. Cuando Huerta tomó por fuerza el poder de Madero, empezaron 10 años de revolución devastadora hasta que Obregón tomó poder en 1920. Bajo Obregón hubo muchas reformas de educación que vieron crecer a artistas como Diego Rivera y Frida Kahlo. Después de la Segunda Guerra Mundial, siguieron años de inestabilidad con la matanza en Tlatelolco, deuda a países extranjeros y el terremoto de 1985. Después de eso, México mejoró su relación con los Estados Unidos con NAFTA y las elecciones de Vicente Fox en 2000, Felipe Calderón en 2006 y ahora Enrique Peña Nieto en 2012. Segunda pregunta, ¿cuál crees que es la mayor debilidad política de México? ¿Y qué hay de su mayor fortaleza? Se puede decir que la mayor debilidad de Peña Nieto es su índice de aprobación, que está en 23%. Pero no sé, podría estar peor, ¿no? Esto pasó por las alegaciones que Televisa le ayudó a ganar la elección en 2012. También puede ser por su policía de seguridad que está enfocada en reducir la violencia, en igual de atacar a los narcos directamente. Bajo la presidencia de Peña Nieto, México ha visto mucho crecimiento económico. Por ejemplo, el peso ha subido en valor desde la crisis económica de 2008. ¿Qué otro país dirías que se parece más al tuyo? No sé mucho de los otros países. Como Peña Nieto falsificó su grado legal, ni sé cuáles otros documentos ha falsificado y cuánta información falsa ha dado a la gente. ¿Qué país crees que ha influenciado en vuestra política más? Pienso que la reciente historia de Argentina es una que refleja de las historias de otros países sudamericanos. Argentina ganó su independencia en 1818 de España detrás del liderazgo de José de San Martín y otros contra las fuerzas españolas. Después de la independencia, Argentina experimentó tiempos difíciles. Esto culminó con la presidencia de Juan Perón y la estabilidad después de su muerte. El resultado de esta inestabilidad resultó en la dictadura del general Jorge Videla. Mientras la historia de Argentina es particularmente dramática, pienso que la refleja muchas de las otras historias de los países sudamericanos después de sus propias independencias. ¿Cuáles son las formas democráticas del país? Después de la Guerra Sucia, había un retorno a la democracia aunque no era tan estable. En 1983 había una nueva elección democrática para elegir un nuevo gobierno democrático. Esta democracia no está sin problemas y la corrupción todavía es un problema que plaga el gobierno, pero esto es el caso en casi todos los países. ¿Cuáles son las debilidades políticas de tu país? ¡Che boludo! Creo que una de mis peores debilidades son las partes más vergonzosas de la historia de Argentina. Yo he explicado un poco sobre la guerra sucia y la corrupción del gobierno y la gente con está asociado. Creo que la democracia frágil obviamente duele el país. Pienso que el caos de unas partes del pasado me pone para arriba para un futuro brillante. ¿Y cómo se vive en España ahora? De lujo, vaya. Como decía, desde el proceso de transición democrática y la actual Constitución, España viene disfrutando de una sociedad muy avanzada. Tenemos libertades políticas, ciudadanas,
sistemas públicos de sanidad y educación, jamón ibérico 5J y ya el remate de los tomates, incluso más de 2 elecciones por legislatura. Hoy en día hay países muy avanzados que matarían por eso de tener unas segundas elecciones. ¿Cómo crees que ha influenciado la política española al resto del mundo? Por lo que tengo entendido, a lo largo del pasado siglo y antes de la transición, solo la dictadura de Franco tuvo un impacto importante sobre América Latina. Como en España éramos los parias de Europa, Franco dirigió su mirada a América Latina y estableció fuertes contactos con algunos países. En particular, apoyó a los regímenes dictatoriales, capitalistas, y se distanció de los regímenes comunistas y democracias como México. Vamos, se ve que durante un tiempo España actuó para desestabilizar la democracia en Sudamérica. Hoy en día, sin embargo, todo eso ha cambiado y desde la transición española el país ha mostrado una relación política más natural y familiar con el resto de las naciones hispanas. ¿Cuál crees que es la mayor fortaleza de Cuba? Creo que somos un país independiente con casi todo. Algo que me encanta de mi país es como la política está muy enfocada en la sociedad. Tenemos un 96% de analfabetismo y como somos un país comunista, la educación es gratis. Cuando Fidel Castro tomó el poder en 1961, inició el año de la educación. Ya un año después, la mayoría de adultos sabían leer. La medicina en Cuba también ha sobrepasado la medicina de muchos países. Y su peor debilidad. Vaya, yo no creo que haya ninguna debilidad en Cuba, tal vez algunas relaciones con otros países, como todos otros. ¿Cuáles han sido los modelos políticos a seguir de tu país? Bueno, nosotros somos comunistas, entonces seguimos un modelo diferente a muchos países. Tenemos influencias socialistas del Karl Marx, pero con un estilo diferente. Fidel Castro seguía un modelo duro y con régimen. Somos un país pequeño, pero autosuficiente. Hemos tratado de arreglar el problema con los países y nos comunicamos con los Estados Unidos hoy en día. Muchas gracias, señores y señoritas. Me parece que ahora entendemos la situación política mucho mejor. Sin embargo, necesito que respondan a una última pregunta. ¿Creen que en sus países ha triunfado la democracia? Che, sí. Por supuesto. Muchísimas gracias por seguir a Telemarta. Síganos la próxima semana para el segmento del Bikini.